pero quiero saludar a Ariel Maciel. Ariel es uno de nuestros compañeros, analista político, económico y además un hombre que es un fino observador del desarrollo de los acontecimientos sociales en la República Argentina. Ariel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pepe, ¿cómo estás? No tengo retorno, no te estoy escuchando correctamente en este momento, veo que estamos al aire. Bueno, no sé si ahora me estás escuchando, a ver si podemos solucionar este Ahora tema. sí, Ahora me estás perfecto, escuchando. Ariel, un abrazo, gracias excelente. por ayudarnos a entender un poco el desarrollo de estos acontecimientos. Bueno, ¿qué te ha parecido lo que has visto y escuchado? Bueno, principalmente una movilización contundente en las calles porteñas, especialmente ahí en la zona del Congreso de la Nación, y un discurso que buscó un equilibrio en esta confrontación de los gremios con el gobierno de Javier Milei. Básicamente hablaron del respeto a la democracia, pero cuestionaron puntos esenciales que tienen que ver, por un lado, con lo que dicen el ataque a los sindicatos, el ataque a la cultura, ¿sí? Y también el ataque al Estado, digamos, ¿no? En general, y todo lo que tiene que ver con las privatizaciones y las ventas. Hubo un hecho puntual que tiene que ver con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, de eso que lo señalaron muy puntualmente, y habló de que los sectores privados quieren recuperar las acciones dentro de lo que maneja el ANSES hasta el momento. Digo, como hechos puntuales de la economía, llamaron a los legisladores a revisar su actitud. Digo, ¿por qué? Básicamente porque justo unas horas antes habían aprobado un despacho de comisión, si bien con disidencias, un despacho de comisión en mayoría, acompañando la ley ómnibus, ¿no? En este contexto de movilización, de reclamo de parte de los sindicatos, se pudo ver a muchos funcionarios del gobierno muy activos, entre ellos al ministro de Economía, Luis Caputo, quien que está tuiteando en estos minutos varias cosas, entre otras diciendo: si no se aprueba la ley ómnibus, va a haber recortes muy fuertes para las provincias, ¿sí? Y decía, esto no es una amenaza, ¿no? Pero se lo hemos transmitido a los funcionarios provinciales en una reunión que mantuvieron en el Palacio de Hacienda. Digo, un contexto de una movilización fuerte, contundente, un paro, el primero que le hace la CGT, y un dato a tener en cuenta. Dijo Héctor Daer en su discurso central, esta lucha continúa, ¿sí? Lo que implica que va a haber, sin ninguna duda, una evaluación post acto, y a ver qué pasos van a seguir. ¿Por qué? Porque quieren la eliminación, la derogación total del DNU, y que no se apruebe la ley ómnibus. Quedó muy claro de parte de los sindicatos en este acto en la Plaza del Congreso. Ariel, de hecho han dicho que van a seguir en la calle hasta que caiga la ley ómnibus. Han ido un paso más allá y eso ha sido también un mensaje contundente a los legisladores, a los que les pidió que no se dejen amedrentar por aquellos que los llaman coimeros, sino que escuchen el mandato que recibieron a través del voto popular, como si ellos eventualmente pudieran convertirse en intérpretes de ese mandato popular. Pero de todas maneras han instado a cargar contra la ley ómnibus definitivamente, que apenas tiene un acuerdo en comisión, ni siquiera ha sido debatida. Efectivamente, una ley ómnibus que el gobierno quiere tratarla ya en diputados, y le dio un plazo hasta el 15 de febrero para que lo trate también el Senado, en donde recordemos que en el Senado tiene más injerencia los gobernadores. Ahí digamos que hay que seguir atentos cómo pueden llegar los votos. Lo cierto es que hoy también se conformó el bloque Independencia. Sí, estos tres legisladores que responden a Tucumán en la Cámara de Diputados se separaron del Frente de la Victoria, en realidad de Unión por la Patria, del bloque peronista, donde justamente habían quedado señalados por que iban a acompañar este dictamen en mayoría. Digo, son todas cuestiones, movimientos de último momento que generan esa ida y vuelta. Uno no puede desconocer justamente qué es lo que está haciendo la Casa Rosada de fondo ante estas situaciones. Lo cierto es que, como bien señalaba Pepe, la CGT plantó una bandera y dijo que van a seguir en la calle, y este contexto lo que va a llevar es un poco de conflictividad. Ahora,
si vamos a un análisis un poco más político sobre la situación, ¿por qué el gobierno pone a la CGT enfrente o como enemigo, digamos, público en este contexto? Confía en que la imagen justamente de los dirigentes gremiales no es la mejor y que la sociedad, esto que planteaba Daer sobre el mandato popular, no sea traducido realmente en lo que piensa la gente, en definitiva el votante, y de algún modo sostener esa imagen positiva. ¿No? Lo escuchábamos a Patricia Bullrich más temprano, la marcha que hacen aquellos que viajan en autos blindados y tienen choferes. En ese contexto lo que busca el gobierno es seguir teniendo enfrente a organizaciones sindicales que entienden no tienen la mejor percepción social, y en ese sentido poder seguir tensionando con un sector al que quizás le puede llegar a dar beneficios el hecho de la pelea, digamos, por ahora en este contexto, ¿no? Interesante el análisis y te invito a profundizarlo porque sos un conocedor en el detalle de la vida de la política de la República Argentina. Esto de generarse enemigos en la tónica amigo-enemigo, tiene una tradición en la Argentina. Ahora la pregunta que te hago es, ¿el gobierno ha tomado esa iniciativa política de poner a la CGT enfrente como el enemigo o esta iniciativa de hacer un paro con movilización a 44 días nada más de haber asumido como presidente Javier Milei, más allá de que se pueda estar de acuerdo o no con lo que hace, se ha puesto sola en este brete que incluso le ha generado algunas, no digo divisiones, pero sí algunos debates fuertes internos? Algunas de las charlas que uno puede llegar a tener con funcionarios, incluso con dirigentes, te dan cuenta que el espacio de Javier Milei, La Libertad Avanza, trabajó comunicacionalmente desde su origen en las confrontaciones y en donde terminaba haciéndose fuerte con este tipo de confrontación. En algún momento lo había hecho con la Iglesia, y luego la estrategia cambió del propio Javier Milei, básicamente porque en un momento de crisis la gente tiende a necesidad de esperanza, de fe, y en ese sentido no era quizás el mejor enemigo para confrontar en ese contexto. Ahora, la elección de la CGT es casi una necesidad de tener justamente a alguien enfrente y alguien que tenga un desprestigio. De algún modo, Pepe, déjame ahondar un poquito más ahí y en qué otros también están dentro de ese grupo, y no por nada muchas veces termina confrontando con algunos medios de comunicación, en general con los medios y en particular con algunos, teniendo en cuenta esta lógica de amigo-enemigo y sabiendo que del otro lado está en algún punto un cierto desprestigio. Ahora, ¿qué sucede? Hay un análisis cotidiano sobre si eso va cambiando o no, como para profundizar un poco la situación. ¿Qué pasa con los gremios? Básicamente, la CGT llamó a votar fuertemente por Sergio Massa en las elecciones. ¿Es una vendetta? No, básicamente lo que están diciendo es, si hizo toda esa movida y Sergio Massa perdió, o sea, la mayor parte de los trabajadores no acompañó ese voto, la representatividad que tiene es la que quieren medir justamente en esta confrontación. Algunas de las cuestiones que tienen que ver con, obviamente, ese resultado de lo que vos señalás, digo, ¿no? La CGT inmediatamente sale a la calle, se pone ahí y el gobierno también aprovecha esa situación. Digo, es parte de una estrategia, pero una estrategia que se va acomodando en todos los días. Daer dijo algo que llama la atención y no sé si lo considerarás un error estratégico en lo político. Ha cargado contra la imagen del presidente de la Nación, diciendo que no es lo mismo gobernar que andar en camioneta con una motosierra. ¿Te parece un recurso inteligente en un momento en que las encuestas todavía, a pesar de una caída bastante significativa en las últimas semanas, indican que tiene aproximadamente un 60% de aprobación en la ciudadanía? La verdad es que ese juego termina haciéndole ese contrapunto del que estábamos hablando sobre el bueno y el malo. Hasta ahora el presidente de la Nación sigue teniendo esta imagen positiva. Ahora, también es verdad que la CGT no puede dar un paso atrás con todo lo que venía hablando y confrontando con el presidente y con todos sus funcionarios. Por lo que, digo, la lógica de ponerlo a Javier Milei dentro del encuadre del mayor responsable y confrontar con su imagen fue casi una obligación. Ahora,
desde el punto de vista estratégico, y si uno lo piensa desde la comunicación, ese enfrentamiento puede tener dos hechos. Primero, si en el corto plazo probablemente no le sea funcional, pero en el mediano y largo plazo, si el gobierno de Javier Milei empieza a tener un fuerte desgaste producto de las medidas económicas, es probable que la CGT termine levantando o sumando un punto extra, porque será la primera organización fuertemente confrontativa con este gobierno. Para algunos en la CGT lo que analizan es que en poco tiempo el efecto de la economía en caída le va a afectar a la clase media, y finalmente van a estar todos detrás de ese discurso que la CGT empieza en este primer paro, ¿no? Primer paro histórico, porque lo hizo en tiempo récord contra un gobierno en la Argentina. Vos sabés que estuve tomando nota mientras escuchaba los discursos, y en estos 20 minutos que aproximadamente duraron los discursos de Pablo Moyano y de Daer, hay una frase que me obliga a cambiar el eje del análisis y salir de la figura presidencial. Dice: nadie nos va a parar con protocolos y multas. Entonces te llevo al otro terreno. ¿Cómo quedan parados a partir de lo que se está viendo en la calle ahora? En algunos lugares bastante caótico, en lugares críticos, Patricia Bullrich y Waldo Wolf. Mira, la verdad es que muchos esperaban que hubiera mucha tensión en este contexto. Bullrich entendió que no era momento de poner por encima el operativo antipiquete, y en ese sentido entendía que no era necesario desde la organización policial poner el límite a los sindicatos. En todo caso, lo que todavía hay que ver cómo va a ser la desconcentración. Recordemos que muchas veces termina habiendo algunos conflictos a la salida de las manifestaciones, y generalmente lo que buscan es, que el responsable, que el originario del conflicto sea los que marchan, los que están en la calle. Que haya algún tipo de desmán, e incluso el último de los recursos, que es lo que se discutió antes de esta marcha, son los costos del operativo de limpieza post marcha, ¿no? Esto de marchan y perjudican a los demás con el corte y también con los gastos extras que le provocan, en este caso, a la ciudad de Buenos Aires, por el tema de las marchas. Pero en ese sentido, el protocolo, lo que de algún modo se fue adaptando. Hemos visto que ante marchas multitudinarias se adapta y trata de pasar un poco más desapercibido, y no tiene impacto negativo en la gente. No es que la gente dice al final no funcionó. Sabe que cuando esto es así, lo más funcional es que no haya conflictos, y que esos conflictos no terminen impactando en los comercios y en la vida cotidiana, ¿no? Ariel, ya tengo que dejar la comunicación porque estoy excedido con el tiempo, pero entonces, ¿te da la sensación que ambas partes han sido sumamente pragmáticas, y eso puede dar la garantía para el próximo capítulo? Eventualmente a ninguna de las dos partes le conviene que haya el más mínimo desmadre en ese sentido, y que todo termine en un rato y debidamente en paz y con cierto orden, más allá de que algunos de los dos han tenido que ceder distintas posiciones. Efectivamente, ni a la CGT le conviene tener una situación de conflictividad, porque el centro de su protesta estaba en el discurso, en lo que querían decir y en el mensaje que le estaban mandando a los legisladores que van a estar tratando esta ley ómnibus, y que tienen que tratar el DNU también en los próximos días. Y toda esa movilización era para que ese mensaje tuviera contundencia. Por lo tanto, no estaban preparados para situaciones de conflicto. De hecho, el no haber ido con micros multitudinariamente al centro y tratar de utilizar otros medios de transporte público implicaba justamente esquivar esos conflictos con una policía que iba a ser estricta para mostrar que no se baja de ese protocolo, pero que tampoco iba a ser la responsable de algún tipo de confrontación. Hay que estar atento a qué pasa en la desconcentración, pero por lo pronto, hasta ahora, cada uno lo que evitó es tener un mal mayor. Bueno, por lo pronto estamos en cuenta regresiva, porque ahora en un rato vamos a entrar en otra fase.
en otra fase que tiene que ver con que se va acercando esa cuenta regresiva con el paro de transporte, que sí va a empezar a regir, porque si bien es a partir de las 7 de la tarde, por información que tengo por haber hablado con la gente que ha consultado en la línea de colectivos que toma habitualmente o en la línea de ferrocarriles, ya a partir de las 5 de la tarde, incluso antes, se van a empezar a descontinuar algunos servicios, las frecuencias van a ser de 40 minutos o de 1 hora. Vamos a ver en esa fase cómo le impacta a la gente que tiene que volver a sus casas después de haberse jugado y haber ido a trabajar eventualmente en un día de jornada como esta. Ariel, vamos a seguir en detalle todo esto y vamos a tenerte como fuente de consulta permanente. Pepe, muchas gracias. Hasta luego. El analista Ariel Maciel. Seguimos informando en Canal E.